academicismo, sobre todo el académico francés, que es el que llega a tener la mayor influencia en nuestro país. Básicamente, los elementos arquitectónicos de esta variante francesa que nos importan a tener en cuenta son la utilización del revoque tipo piedra París, las carpinterías y las celosías todas en hierro, los techos de mansarda, ocultos por lo general, la ornamentación aplicada y el bronce en las barajas. Estas son las características más importantes desde el punto de vista de los elementos que se utilizan. Bien. A pesar de ver obras del academicismo, en el mismo momento se dan obras eclécticas que pertenecen al eclecticismo historicista. Se dan en el mismo periodo, bajo otras influencias. Y acá tenemos que tener claro qué es el eclecticismo por un lado y qué es el historicismo por otro. El eclecticismo. El término ecléctico viene del verbo griego escoger. Es una escuela filosófica griega que se caracterizaba por escoger ideas, principios, valores de distintas escuelas y mezclarlos entre sí. En arquitectura es una tendencia artística que mezcla elementos de diversos estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Se da principalmente entre 1860 y 1920. Esos elementos que elige, digamos, ¿tienen preferencia por algo? ¿O por algún periodo en especial o mezclan? No, mezcla. Exactamente. Mezcla, sí. Sí, es lo que comúnmente se dice como una ensalada. Sí, porque mezcla diversos elementos y de ahí sale el ecléctico, digamos, que tiene elementos muy puntuales. El historicismo lo que hace es, a partir de una actitud más romántica, más nostálgica, más nacionalista, al mezclarse con estas variables del eclecticismo, generan sentimientos y emociones, evasión del tiempo y del espacio, mirando al pasado, reivindicación de la identidad nacional. Surge frente a la imagen de una ciudad industrial caótica y degradada, sin una propuesta arquitectónica acorde a los avances tecnológicos. La arquitectura lo que hace es imitar formas del pasado, ya sean propias o ajenas. Esto es el historicismo. Bien, ¿cuáles son los edificios que representan a este estilo en nuestro país? Sobre todo son los edificios de gobierno, edificios eclesiásticos, sedes comerciales, terminales de ferrocarril y grandes residencias. ¿Cuáles son los referentes históricos que se toman? La antigüedad greco-romana, medieval, el renacimiento, y la borbónica, con las formas clásicas, clasicistas o medievalistas. Como un claro ejemplo del eclecticismo historicista en nuestro país es el Congreso, el Palacio del Congreso de la Nación. Después el Museo de la Plata, el Palacio Errázuriz, la Aduana de Rosario y las catedrales de La Plata, Mar del Plata y San Isidro. Dentro de este estilo podemos ver algunas viviendas, ejemplos de viviendas individuales que pueden ser urbanas, suburbanas o campestres. Nosotros más que nada lo vemos en edificios más representativos, más que en viviendas. Tiene como referentes los estilos europeos que van desde el normando, el vasco, el tirolés, el estilo Tudor, el jacobiano, el gregoriano y la arquitectura pintoresquista. La arquitectura pintoresquista es la que más se da en nuestro país a partir de la vivienda. Uno de los ejemplos creo que es de pintoresquismo, uno de Mar del Plata, no me acuerdo el nombre ahora. Basualdo. La Casa Basualdo, pintoresquista. Bien, dentro del pintoresquismo lo que tenemos que tener en claro es,
Si bien acá el pintoresquismo entra dentro del historicismo y se mezcla con el eclecticismo porque no llega a ser puro, o sea, todo lo que no es puro es porque se mezcla y se hace ecléctico, se mezcla con otro estilo. El pintoresquismo en realidad es una categoría estética que surge en el siglo XVIII en el Reino Unido, que se relaciona con el movimiento romántico y la escuela empirista. Proviene del vocablo italiano pittoresco, que significa similar a la pintura, queriendo expresar aquello que por sus características, cualidades, belleza o singularidad es digno de ser representado en una obra de arte. Entonces, la obra de arquitectura termina siendo un cuadro, como este. Las cualidades estéticas de este estilo son la singularidad, la irregularidad, no hay simetría, se lo ve claramente en el ejemplo, extravagancia, miren estas terminaciones, estos pináculos, acá como coronamiento, originalidad y forma graciosa o caprichosa. ¿Cuáles son las características arquitectónicas? El eje es quebrado, ya no hay un eje de simetría. La composición es aditiva, es decir, que yo voy, a medida que voy componiendo, voy agregando funciones. La composición es asimétrica, hay un factor sorpresa en cuanto al recorrido, múltiples opciones circulatorias, hay relación entre el espacio y la función, relación entre espacio interior y el volumen. Los frentes o fachadas son totalmente diferentes unos de otros. Las cubiertas son individuales en cada uno de los locales. Ahí se ven, por ejemplo, que estructuralmente son distintas. Hay cuerpos salientes en diferentes planos y una riqueza espacial y plástica. Bien. Otros de los estilos que caracterizaron este momento liberal es el neogótico, es decir, el nuevo gótico. Sobre todo en los edificios religiosos y educativos. ¿Cuál es la forma que caracteriza a este estilo? Módulo geométrico, totalmente aditivo. El espacio ascensional hacia arriba. Proporción a triángulo. Son todas características que tenía ya el gótico en particular. Esbeltez, verticalidad de los elementos. Lo que acá cambia es el tema de la construcción. Si bien la estructura se muestra el esqueleto, igual que en el gótico, se utilizan otro tipo de materiales. Ya no es la piedra original, sino es una piedra que puedo encontrar en el lugar, pero con un revoque símil piedra para que asemeje a esos ejemplos del gótico. Se utiliza también ladrillo a la vista. Y los elementos que lo caracterizan son la bóveda de crucería, el arco ojival, el pilar acantonado, el arbotante y el pináculo. La base ideológica del neogótico está en el historicismo. Hace referencia al revival del estilo gótico, que como aquel produjo diferentes manifestaciones, tanto formales como estructurales, según cada país. Esa es la diferencia del neogótico, que genera entonces diferentes manifestaciones formales y estructurales. Eso es lo que yo les estoy diciendo en el caso de la piedra, por ejemplo. Es la misma piedra que se utilizaba en las catedrales góticas antiguas. Y el claro ejemplo que tenemos nosotros es la Catedral de La Plata. Bien, después tenemos los estilos que son anti-académicos, que no tienen nada que ver con la academia, que se oponen a la academia. O sea, lo que vimos hasta ahora era todo académico. Estos son los antiacadémicos.
¿Qué influencias tiene el arte académico? El Gothic Revival, el Art and Craft, la construcción en hierro, la pintura impresionista, simbolista y la moda oriental. Es una actitud propia de distintos movimientos que surgen en Europa, opuestos a los cánones de la Academia de Bellas Artes. Buscan nuevas expresiones de acuerdo a los nuevos tiempos, fuera de repertorios clásicos y medievalistas. Incorporan nuevos materiales industriales y los transforman. Las variantes estéticas desde el punto de vista orgánico es la naturaleza y desde la abstracción la geometría. Estos estilos, según los países, tienen distintas variantes. Entonces, ustedes lo van a encontrar con distintos nombres, pero que representan lo mismo, el antiacademicismo. Entonces, para Bélgica es el Art Nouveau, para Francia también el Art Nouveau, en Austria se llamó Secesión, en Cataluña Modernismo, en Escocia Liberty y en Alemania Jugendstil. ¿Cuáles son las invariantes morfológicas? El predominio de la línea, el uso del hierro conformado en perfiles, uso conjunto de hierro y mampostería, diversidad de materiales, piedra, ladrillo, cerámica, hierro, madera, vidrio, unificación de la arquitectura en el entorno natural y artificial. El Einfühlung, que explica y distingue las dos corrientes del estilo. Hay una afinidad con el mundo sensible de la naturaleza desde el punto de vista orgánico y afinidad con el mundo abstracto de la matemática y busca la geometría. Miren la geometría de este edificio. Profe, ¿en la naturaleza qué es? ¿En los detalles o Sí. en la...? En esto, Claro. en los ornamentos, los detalles, las formas, sí. Y la línea curva. Exactamente. Es decir, está la geometría por un lado, pero la utilización de la línea curva por otro, pero no en la estructura del edificio. Y era también porque se quería revalorizar el trabajo artesanal de los guerreros, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay toda una revalorización de este tipo de ornamentos. Bien, y dentro de los tipos arquitectónicos que nos interesan a nosotros, es tener claro esto. ¿Cómo es la evolución de la tipología de la vivienda de la Argentina, teniendo en cuenta estos tres periodos: colonial, preliberal y liberal? El preliberal está dentro de lo que es la primera mitad del siglo XIX. Liberal, lo que podríamos llamar segunda mitad. El colonial es la casa patios. La casa patios que estuvimos viendo como ejemplos hasta el seminario anterior. Dentro del preliberal lo que nos interesa es la casa chorizo. Esa es la tipología que vamos a estudiar. Y dentro del liberal tenemos gran hotel, petit hotel y conventillo. Nosotros vamos a estudiar el petit hotel y el conventillo. Esto es simplemente ver cómo evoluciona la tipología de la vivienda en Francia. ¿Por qué en Francia? Porque nosotros en ese momento tomamos como ejemplo Francia y todo lo que pasaba allá. Bien. ¿Qué pasa con la casa chorizo? ¿De dónde sale la casa chorizo? Hay un ejemplo que vamos a ver, que es la casa Padilla en el trabajo práctico, que está en la ciudad de Tucumán. El origen es la casa romano-pompeyana, que es nuestra casa colonial o casa criolla, vivienda a patios, que se divide en dos, que termina dividiéndose en dos. Esta es nuestra casa colonial, nuestra tipología de casa colonial, dividida en dos partes, obtenemos la casa chorizo, la tipología de casa chorizo. A partir de esta división se genera esta sucesión de patios sobre la medianera, porque yo, a partir de la división de la casa original, genero una medianera y estos patios quedan apoyados sobre esa medianera.
Son series de habitaciones, como ven acá y acá, enfiladas, interrumpidas por otras de manera transversal, como tenemos acá, con sus correspondientes patios recostados sobre la medianera, comunicados u organizados sobre un eje. Este eje, que sería este. A ver, acá, se lo marco aquí. Marca ese eje. ¿Ven? Y todo está recostado sobre una medianera hacia un lado y los patios sobre la medianera hacia el otro patio. Así quedaron nuestras casas coloniales en el siglo XIX. ¿Cómo es la fachada de estas casas chorizo? Esta es la Casa Padilla de Tucumán. Estructurada en vertical por pilastras con capiteles, que por lo general son corintios, ahí vemos el ejemplo, y en horizontal por un entablamento coronado por un pretil semitransparente, que por lo general, según la posición económica del dueño de la casa, eran balaustres de cerámica importados de Italia, sino simplemente era una perforación del pretil, sin llegar a ser balaustre. En los paños se ubicaban los vanos rectangulares, terminados con arcos de medio punto y ornamentación adicional de extrados, con roleos, flores, guirnaldas, etc. En las ventanas teníamos rejas de filigrana, las puertas cancel, que eran todas copiadas de catálogos, en planchuelas de hierro inglés remachadas. Los zócalos por lo general eran de mármol. Les vuelvo a repetir, según la posición económica del dueño de la casa. Los techos eran planos o techos de azotea. Los pisos en zaguán y galería a veces eran de mármol, sino calcáreo, con cuadrados blancos y negros en diagonal. Los locales interiores eran pisos de madera de pinotea, importadas del norte de Europa. Zócalos con mayólicas de Pas de Calais, de Francia, en los patios. Los colores muy saturados, que esto era una característica de las casas chorizo, sobre todo de la arquitectura italianizante. ¿Por qué? Porque se incorporan nuevas pinturas a partir de la importación de productos de Europa, tanto en frentes como interiores, lo que de alguna forma repetía lo que era la arquitectura que se había dado en Nápoles. Y los interiores eran pinturas en pano. Profe, si puedo agregar algo, yo tengo un amigo que tiene una casa chorizo, y los techos son altísimos y muchas veces los locales están conectados por dentro. Así y es. no ventilan muy bien. No, tal cual. Se Así. quedan sin ventilación. Claro, y la terraza también es accesible. Y, Sí. Lo que tienen muchas de esas casas que al ser modificadas por ahí, las conexiones son directas, no hay un pasillo, sino de habitación En habitación. Sí, Exacto. No, tal cual. Encima, sí. Pero El cerramiento. 4 metros, no sé. Y a diferencia de los coloniales, techo de azotea, ahora es plano. Muchas veces Es una gran. Son planos por lo general. Claro. Techos de azotea que son accesibles. Sí, En otros casos no, pero porque son de zinc, pero si no, sí, la mayoría son con terrazas accesibles. Sí, lo que pasa es que, bueno, no es que surge de cero la tipología, sino que surge de esta subdivisión de la vivienda, con sus pros y sus contras. Sí, ahí en la Sin duda. subiría y ¿cómo se llama la que da a Balcarce? La Necochea. Necochea y subiría. Sí, sí, sí. Al Bueno, lado del partido justicialista, creo. toda esa zona, sí, puede ser, Al lado. sí, Esa zona. cerca de la vía, antes de llegar a la vía por la subiría. Toda esa zona crece gracias al ferrocarril que surge en el siglo XIX. Entonces, por eso toda esa zona ustedes van a encontrar ejemplos. Sí. Profe, la casona también
molino, el que está en la Casero. No, la casona del molino es de la época colonial. Sí, sí, sí. Formaba parte del grupo de casonas que estaba en las afueras de la ciudad, que no sé si eran de San Millán o de Patrón Costas, no me acuerdo en este momento, pero el mercado artesanal formaba parte también de ese grupo de casonas. Era toda una sola finca, eso, y estas eran las salas. ¿Eso era afuera de Salta? Afuera de Salta. Y es más, ahí donde está la casona del molino, que la zona se llama Alto Molino, es porque creo que esa parte también pertenecía a los jesuitas también tenían un molino ahí. No sé si Me parece que sí, que es donde están las tomas de agua. ¿Eso suena patio o no? Esa, Claro, la zona patio. sí, zona patio. Y zona los patio. techos son De tejo. De tejas, exactamente. y son colonial. Bien. Bueno, eso en cuanto a la vivienda popular. En cuanto a la vivienda de la alta burguesía, dijimos que los ejemplos eran el Gran Hotel y el Petit Hotel, que se dan un poquito más adelante, después de la segunda mitad del siglo XIX. Lo que se busca es imitar las costumbres de la nobleza europea. El paso de la familia patriarcal a una familia tradicional y cambios de roles en la familia que se ven de alguna manera manifestados en esta arquitectura. ¿Qué hora es, chicos? Ya son las 5. Menos 10. Bien, ¿cuáles son los cambios de roles? El padre, manutención del hogar, trabajo y esparcimiento fuera de casa. La madre, centro del hogar, crianza de los hijos, vida familiar. Los hijos viven totalmente separados del mundo de los adultos. Se reduce la servidumbre, aumenta su jerarquía fuera del núcleo familiar. Esto es fundamental para poder entender la sociedad que teníamos en ese momento. Y de esta manera evoluciona la vivienda. Esto es un reflejo de lo que pasaba en Francia que se da acá en nuestro país. La vivienda debe manifestar el estatus que tenía la familia. Hay una ubicación jerarquizada de estas viviendas dentro de lo que es la cuadrícula de la ciudad. Dentro de un ámbito de representación con la teatralización de estos petit hotels, un ámbito de socialización, y las viviendas pasan a ser el tesoro de estas familias. No hay claros ejemplos de gran hotel en nuestro país. Esto se da más que nada en Europa. Nosotros tenemos ejemplos de petit hotel, que es lo mismo pero reducida a la escala, más chiquitos. Entre el siglo XVII y XVIII es cuando se da el mayor esplendor de estos hoteles en tipología de hoteles en Europa. Al contrario de los palazzos italianos o de las residencias nobiliarias centroeuropeas, no se constituía alineado a la calle, sino que se retiraba anteponiendo un patio. Esta es la diferencia con los palazzos, que directamente daban los frentes sobre la calle. En este caso no, el frente de la vivienda estaba retirado y uno accedía primero a un patio. Bueno, ¿cuáles son las partes que componen el Gran Hotel? El portal, que es monumental. ¿Por qué? Porque hay el paso de carruaje para poder ingresar, un amplio patio de entrada, después hay patios laterales para funciones secundarias y de servicio, cocina, alojamiento del servicio, establos y cocheras. Cuerpo de habitaciones principales. Después se divide el hotel en distintos apartamentos en fila para cada miembro de la familia. Por lo general, el señor estaba en planta baja y la madame o señora estaba en el piso superior. Bueno, el jardín, amplio jardín, decorado a la francesa, con parterres y perspectivas en la parte trasera del hotel. Bueno, las características del petit hotel. El petit hotel o hotel particular es un tipo de residencia señorial en otra escala,
como palacete o mansión urbana habitada por un único propietario con su familia y la servidumbre. ¿Cómo es el sistema? El sistema es invertido. Desaparece el patio tradicional como centro estructurador de la composición. Ahora la planta es esta. Es compacta y está rodeada de jardines. Se desdibuja lo que nosotros conocemos como la tipología de vivienda colonial con el patio en el centro. La casa pasa a estar en el centro de forma compacta y los jardines alrededor. El estilo que se utiliza por lo general para estas obras de arquitectura es el estilo Segundo Imperio, que es mezcla de elementos clasicistas con neobarrocos, órdenes viñolescas, cúpulas, mansardas, cartelas, almohadillos de la época de Napoleón III.